Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos con nuestros estudiantes de audiovisual y multimedia que preparan este programa Diálogo junto al Arzobispado, Canal 9 Bio Bio, para hablar de temas que a usted le interesa, para dialogar, para generar cultura, para generar un mundo mejor. Y hoy día tenemos dos invitados, yo diría, muy interesantes para hablar de un proyecto que toca el corazón de la región, el Geoparque Litoral del Biobío. Para aquello tenemos al profesor Francesc Ferraro, él es geólogo y profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y el abogado Lautaro Benítez, que es seremi de Minería, región del Biobío. Buen día. Así que contento de tenerlo acá. Yo quisiera que usted explicara en qué consiste este proyecto, porque la verdad que yo nunca había escuchado hablar de él, pero Sí. parece que es bien interesante y está buscando un reconocimiento de la UNESCO. ¿Por qué no nos cuenta Sí. en qué consiste, en qué está? Mira, el geoparque la denominación de origen geoparque es una denominación de origen que entrega la UNESCO a un territorio, ¿de acuerdo? Cuando este territorio está gestionado de una forma global, holística, desde un punto de vista de la conservación, de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y de un desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, es una estrategia para un territorio, para el desarrollo de un territorio. Y nosotros, cuando yo llegué hace 4 años acá, después de conocer cuál es el patrimonio que alberga la región, en base desde el punto de vista de la cuenca carbonífera de Arauco, yo como geólogo, lo primero que me fijo son en las características geológicas, del patrimonio geológico. Vi que juntamente a este patrimonio geológico existía un potencial cultural muy grande y que de alguna forma no se estaba poniendo en valor, o no tenía el realce que se merecía. Y ahí, de acuerdo, yo después de trabajar en Europa con algunos compañeros, en estas temáticas de geoparque, porque los geoparques nacen en Europa, ¿de acuerdo? Creímos un grupo de académicos de aquí de la facultad el poder comenzar, ¿de acuerdo?, a trabajar en base a esta estrategia de desarrollo para un territorio, para el territorio geoparque. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí fuimos empezando a estudiar el estado del arte a nivel nacional. No existía ningún geoparque a nivel oficial dentro de lo que es la red global de geoparques a nivel nacional. En Sudamérica solo habían 2, o solo hay 2, en Brasil. ¿Dónde? En Brasil, en Araripe, y en Uruguay, en Grutas del Palacio. Ya. Y ahora recientemente, este año, se inauguraron 2 más en México, pero es lo único que hay en Latinoamérica. Y en Europa y en China son los que más abundan. Entonces creímos muy pertinente el poder desarrollar el territorio en base a esta marca internacional que entrega la UNESCO como geoparque. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, ¿de acuerdo?, en la generación de redes, ¿de acuerdo?, lo que comentaban las anteriores invitadas, de lo importante que es la generación de estas redes de contacto entre los actores, en los principales actores del territorio, ya sean públicos, ya sean privados, con la comunidad, que es fundamental, y empezar a trabajar en la confección, ¿de acuerdo?, de este proyecto de Geoparque Minero Litoral del Biobío, que pudiese servir, ¿de acuerdo?, como estrategia de desarrollo para un territorio. Usted ya se conocían, ¿no? O sea, han tomado contacto con el gobierno. Así es, Ya. agradecer la invitación, estimado monseñor. Efectivamente, con el profesor Ferraro nos conocemos desde que yo me inicié en la seremi Minería hace 2 años atrás. Ya. Fue un proyecto atractivo desde el inicio. O sea, y no solamente atractivo, sino que totalmente nuevo, digamos. Además, Ya. novedoso, innovador, que aprovecha nuestro patrimonio, que lo rentabiliza, lo valoriza, y desde la lógica pública a nosotros nos corresponde acompañarlo, patrocinarlo y de algún modo también colaborar en términos financieros
para que esto se desarrolle de la mejor forma posible. Y eso es lo que hemos hecho desde el inicio. Yo agradezco la oportunidad que me brindó el profesor Ferraro y la universidad para colaborar en esta dinámica que además bien conocemos, se enmarca dentro de la estrategia regional de desarrollo de la región del Biobío y que hemos construido entre todos. Ese es un poco nuestro rol, la sustentabilidad, si se quiere, desde la perspectiva política, para que la integración de las comunidades a través de las organizaciones, de la institucionalidad pública, permita el desarrollo y la continuidad del proyecto. Y usted en este minuto, bueno, esta vez invitó al Ceremi de Minería. ¿Con qué otra seremía está dialogando usted? ¿Quiénes son sus Mire, la verdad, monseñor, es que al corriente del proyecto está la Seremía de Educación, fundamental para el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? Porque desde el punto de vista de la UNESCO, los geoparques no son un organismo legislador, no vienen a imponer leyes, sino que lo que se intenta es conservar el patrimonio desde el punto de vista de la educación. El que conoce, ¿de acuerdo?, cuida. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, más allá de proteger nuestro patrimonio mediante leyes, imponiendo leyes, etcétera, venimos a educar a la comunidad, educar a la gente, ¿de acuerdo?, que muchas veces es desconocedora del patrimonio que tiene. Entonces, venimos a entregar una información, ¿de acuerdo?, de tal forma que la comunidad pueda hacerse partícipe de ella y utilizarla en su propio beneficio. Entonces, perfecto, para nosotros la Seremía de Educación es fundamental. Trabajar con los colegios, trabajar con los liceos es fundamental porque ellos son el futuro del día siguiente. Entonces, si ellos son conocedores de la riqueza, del patrimonio que tiene su territorio, que muchas veces son desconocedores, ellos van a cuidar ya indirectamente este patrimonio. Tenemos contacto con la Seremía con Sernatur, de turismo, porque también es un proyecto enfocado al desarrollo turístico, es decir, el turismo que viene es la fuente de ingreso para la gente que trabaja en servicios turísticos. Tenemos contacto también con medio ambiente, desde el punto de vista de los parques nacionales, santuarios de la naturaleza, humedales, etcétera. Tenemos contacto directo con el gobierno regional, con la unidad de gestión de información del territorio, ¿de acuerdo? La Corfo, relevante. Con la Corfo también, que es parte de la que ha apostado por el proyecto, financiándolo a través de un bien público estratégico regional. Entonces, todos los actores públicos, ¿de acuerdo?, están involucrados, Sernageomin también, etcétera, etcétera. Ceremi, yo quería hacerle la siguiente pregunta. Bueno, este proyecto incluye Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Leu, Los Álamos y Cañete. Bueno, sabemos que la última parte que nombré son lugares bastante deprimidos, digamos, que tuvieron un momento muy boyante en la minería, pero ha decaído significativamente por todos los cambios que se han producido. ¿De qué manera este proyecto, digamos, va a promover, digamos, el desarrollo de esa zona? Porque esto, por lo que veo, el profesor está hablando de un impacto social muy importante. Así es. ¿De qué manera colaboraría en esa zona? ¿Cuáles son los estudios que ustedes hacen? Porque veo que están pidiendo financiamiento, será compartido, están viendo financiamiento del Estado. ¿Cuáles serían los criterios para evaluar esto? Para nosotros es la generación el rescate del patrimonio geológico, histórico, cultural, ligado a la actividad minera, que en definitiva convengamos que nuestra actividad minera nacionalmente es relevante, la historia de Chile está ligada a la actividad minera, el desarrollo económico, estratégico, hoy día está ligado a la actividad minera, y en particular nuestra historia es carbonífera, y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el mundo, de algún modo, está llegando a un umbral en términos de uso de la energía en que el carbón no es digamos, un recurso que esté siendo demandado con mucha espíritu, digamos, de apostar a su aprovechamiento. Sí. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en la actividad allá en la provincia de Arauco? El rescate de esa actividad económica histórica y hoy día vigente, en donde alrededor de 1000 personas se dedican a la actividad económica extractiva de carbón
diariamente. En este minuto. En este minuto. Más de 40 faenas, estamos hablando de muchas familias en donde la incidencia en Curanilagua, en Levo, en Los Álamos es importante. De allí que el encadenamiento productivo, además del aprovechamiento de esos pirquenes, de esa actividad minera, en la propia los geositios que tiene este geoparque, permitirán de algún modo agregar valor a esa actividad que se desarrolla hoy día en condiciones, digámoslo así, de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista social, incluso educacional. La idea nuestra es poder elevar esos estándares a través del desarrollo de estos proyectos en directa vinculación y relación con las comunidades. Ahora, aquí se están hablando de 4.400 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Bueno, usted habrá visitado muchos geoparques, supongo. ¿Por qué no nos cuenta un geoparque que usted conoce? ¿Qué característica tiene ahora respecto de lo que era antes? O sea, ¿qué le agrega, digamos, el tener este rótulo de geoparque? Pero cosas bien concretas. Sí, bueno, hay diferentes geoparques, ¿no? Hay geoparques que ya de por sí tenían un espíritu turístico muy importante y lo único que ha venido a hacer es a posicionar una marca a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y han habido otros geoparques en los cuales no eran nada, eran un territorio, pero no era visitado, no era conocido. Y ahí, en esa instancia, el ser denominado geoparque, el impacto ha sido mucho mayor, porque es donde no había nada, se ha creado toda una infraestructura y una estructura acorde al desarrollo para ese territorio. ¿De acuerdo? Y en este caso concreto, ¿cuál sería la infraestructura? En este caso, por ejemplo, y yo hago un símil muy parecido a uno de los geoparques que han sido este año, dijéramos, galardonados con el estatus de Geoparque Mundial de la UNESCO, que es Comarca Minera de Hidalgo. Comarca Minera de Hidalgo es un geoparque que, por ejemplo, tiene una fuerte componente minera, ¿de acuerdo? Que ya no fue. ¿De acuerdo? Fue minera en antaño, ¿de acuerdo? La minería desapareció, quedaron todos los relictos, ¿y ahora qué? ¿De acuerdo? Porque la minería, por desgracia, muchas veces, o la mayoría de veces, no es sustentable, se acaba. Entonces se crea un desarrollo para una serie de gente que tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente cuando llega la fecha de caducidad? Entonces, el geoparque trabaja en estos objetivos de desarrollo sostenibles, ¿de acuerdo? Es decir, en desarrollarse sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces nosotros lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la minería, que se está desarrollando una serie de explotación minera en base al carbón, obviamente la geología está presente, es ampliar el campo de desarrollo de lo que son los mineros. Por ejemplo, como ejemplo, la mina Chiflón del Diablo, donde la minería dejó de explotarse y hoy en día sirve como un recurso turístico que es sustentable, ¿de acuerdo? Porque el tema de la gente, de los mineros, bueno, todos tenemos fecha de caducidad nosotros, ¿de acuerdo? Pero el patrimonio está ahí, la historia está ahí, y los turistas es lo que van a ver. Entonces, lo queremos enfocar desde este punto de vista de la sostenibilidad. A propósito, el Chiflón del Diablo es el geositio hoy día y el segundo hito turístico de la región del Biobío que tiene más de 150.000 visitas al año. ¿Al año? Y eso es Lota, eso es la mina Chiflón del Diablo, y por lo tanto debemos relevar aquello, y es un buen ejemplo que podría ser perfectamente replicado, monseñor, en Curanilagüe, en Lebu. Sí, en estos geositios que estaba mencionando el Ceremi, nosotros lo que estamos haciendo ya es instalar una infografía, de tal forma que el visitante, el turista, la comunidad pueda ir a conocer, ¿de acuerdo?, por qué es importante o por qué es relevante ese punto, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista natural. Cultural, Cultural. Porque yo he tenido la oportunidad de conocer el mundo minero, gracias a Dios, ha sido una oportunidad para mí, y hay una cultura muy arraigada con valores muy importantes, realmente notable. Es fundamental, algo que el geoparque debe tener es la personalidad del territorio,
No, aquí hay personalidad, Sí. eso se No, lo aseguro. me ha quedado bastante Sí. claro No, en aquí- estos años que llevo trabajando, que llevamos trabajando en el En mi proyecto. caso, aquí hubo una combinación entre un catalán que se dedica a la geología y un lotino que está colaborando En el proyecto. en el proyecto Oiga, con total... y una cosa así es que estos son cambios culturales nuevos. En el fondo un proyecto hace 30 años atrás era impensable. Así es. O sea, no estaba en el horizonte de que una universidad católica, privada, pública, digamos, con servicio público, se involucrase en una frontera, digamos, como es el reconocimiento patrimonial, darle un estatus internacional. ¿Y en qué Así es. podría cambiar, piensa usted? Yo creo que esto es un cambio que se nos está, digámoslo así, que se nos está exigiendo, de algún modo, a la institucionalidad pública, desde el punto de vista estatal, a ustedes como casas de estudio, para que las comunidades y los territorios puedan desarrollarse con un enfoque holístico, integrado, que combinen, que hagan sinergia respecto de sus actividades económicas, turísticas, gastronómicas, culturales. Es lo que hay en nuestros territorios, nace de la tierra misma, como lo explica bien el profesor, y le vamos hoy día a permitir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, conocer de mejor forma la realidad en que se desarrolló la historia de la región y de esa zona. Hoy día era un evento relevante en estos días. Tenemos cambios que se van generando a propósito de las decisiones que tomamos las comunidades. La participación. Nuestra región ha participado de buena forma en los procesos que se están viviendo en estos días. ¿Usted ha ido a las comunidades a Sí, conversar con sí, las personas? sí, ¿Van con los alumnos? Vamos con alumnos. De hecho, la primera A ver, acción... ¿cómo es el diálogo? Hemos desarrollado muchas actividades. Una de las primeras actividades que desarrollamos, ¿de acuerdo?, fue un inventario, un catastro de sitios de interés geológico. Porque, por ejemplo, Sernatur pues, tenía catastrado o inventariado todos los sitios de interés, restaurantes, hoteles, monumentos, etcétera, pero no estaban inventariados los sitios de interés geológico. ¿Por qué? Porque la geología muchas veces, o la mayor parte de veces, pasa desapercibida, o uno ve una roca y bueno, la roca siempre va a estar ahí, ¿y qué significa esa roca, no? Entonces, ese conocimiento no está. Entonces, nosotros tomamos a los alumnos de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad Andrés Bello, 3 universidades que imparten geología o ingeniería civil y geológica en nuestro caso. ¿Hay 3 que imparten geología? Sí, aquí, correcto. Tomamos los alumnos y les ofrecimos prácticas, ¿de acuerdo? Con lo cual nos fuimos con más de 60 alumnos a terreno a inventariar estos sitios de interés geológico, ¿de acuerdo? Y a ver qué valor tenían desde el punto de vista científico, desde el potencial de uso o desde el potencial riesgo de vulnerabilidad o de degradación. ¿Y qué encontraron? Encontramos una lista de estos puntos de interés, ¿de acuerdo?, que están jerarquizados, ¿de acuerdo?, desde el más importante hasta el menos importante, es decir, importancia internacional, importancia nacional, importancia regional o importancia local, ¿de acuerdo? Y eso nos sirve a nosotros como para empezar a trabajar. Y después de esto comenzamos a hacer un trabajo con las comunidades, ¿de acuerdo?, en transmitirles esta información, en capacitarlas en temas básicos de geología. Y nos encontramos que en algunas comunas, preveyendo ya que se venía el proyecto de Geoparque, fueron ellas las que se quisieron preparar, ¿de acuerdo?, y empezar a conocer desde ellos, como sociedad, ¿de acuerdo?, qué era la geología. Y eso fue Pero muy no grato. había, en el fondo, suspicacia, ¿no? No había suspicacia. Lo que sí que nos llamó mucho la atención cuando empezamos a hablar del Geoparque es que existía entre las diferentes comunas una cierta rivalidad, ¿no? Yo soy mejor que tú, yo tengo más que tú, ¿no? Y algo que nosotros desde el Geoparque estamos intentando inculcar, es decir, que esto es un territorio. No hay límites acá. O sea, yo no soy más importante que tú. En la medida en que podamos asociarnos, colaborar, ¿de acuerdo?, tendremos mucho más impacto, tendremos mucha más relevancia, seremos mucho más importantes y se nos escuchará más. ¿Usted siente que, bueno, se nos acabó el tiempo, pero en breve, ¿usted siente que hay un orgullo arraigado en cada lugar que es difícil de transmitir? ¿De dónde surge eso?
Hay historia, Hay historia. aquí hay pueblos originarios, aquí hay pueblos mineros, Claro. aquí hay pueblos pescadores, Pesquero, claro. aquí hay tradiciones, historia, hay independencia. Y el hecho que los hijos de todos esos grupos se encuentran en la universidad, cosa que es nuevo, Así eso es. es nuevo. Eso ha ayudado, supongo, ¿no? Así es. Claro. Porque- Y sobre todo que además nuestros jóvenes de esos territorios hayan accedido de algún Lógico, modo claro. a la educación, a la educación superior e incluso a la formación de carácter técnico. Eso es relevante. Yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que está usted. Tenemos que ir a una pausa y después vamos a seguir en el segundo Perfecto. bloque. Pero igual, si un regalo, hágalo al tiro mejor. Sí, a Para ustedes, que a ambos. Se puede arrepentir después. Esta es una visita que vamos a tener prontamente, lo voy a invitar, estimado Ya. monseñor, a Gracias, también. Jeremy. Excelente. La instalación de la Empresa Nacional de Minería en la región del Biobío a partir de los próximos días. Muy bien. Y ese es un excelente. resumen del impacto que tiene la pequeña minería en Muy bien. Chile y la mediana minería que llegaba hasta Rancagua, monseñor. Hoy día, durante esta administración, vamos a tener la presencia de la Empresa Nacional de Minería, empresa pública ya. estratégica, Qué- en la región del Biobío Muy bien. a partir de diciembre. Muy bien. Perfecto. Una buena Bueno, noticia. Vamos a una pausa y volvemos. Escríbanos a @pediálogo porque nos interesa mucho su opinión para seguir con este espacio donde pretendemos conversar, dialogar, generar cultura, generar una masa crítica sobre temas que nos interesan a todos. Vamos a seguir conversando con Francesc Ferraro, director del proyecto Geoparque Litoral del Biobío, y Lautaro Benítez, el Ceremi de Minería Región del Biobío. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted, don Lautaro. ¿En qué está en este minuto la minería en Chile y aquí precisamente en la región del Biobío? ¿En qué está? ¿Cuáles son los proyectos? Y por supuesto, ¿cómo se integra esto al geoparque? En lo nacional, en términos muy concretos, estamos viviendo o experimentando un nuevo impulso en la actividad económica minera y que naturalmente genera toda una dinámica de activación de todo tipo de proyectos y encadenamientos productivos en Chile. Eso ha experimentado significativamente entre marzo y septiembre, monseñor. La actividad creció en forma exponencial. En todo ámbito. ¿En qué área? Fundamentalmente la producción de cobre. El precio, eso aparejado, los precios que el cobre está hoy día teniendo en la bolsa, augura, digamos, un buen pasar para la economía chilena de aquí a los próximos años. Naturalmente, no podemos alejarnos, digamos, o alienarnos de lo que ocurre en la actividad económica mundial, pero se ve con buenas expectativas la actividad económica minera y naturalmente tiene que ver también con la demanda de productos de cobre. Por ejemplo, los vehículos eléctricos en el futuro, lo que es la demanda por el litio, en nuestra región, las tierras raras, los lantánidos, que permiten el desarrollo de estrategias de largo plazo en materia tecnológica. En la región del Biobío, la ligazón a la minería o como actividad económica es de cerca de 20.000 personas que se dedican a la actividad minera fundamentalmente en las explotaciones del norte de Chile. Esa es nuestra vinculación. O sea, 20.000 20.000 personas en la región del Biobío van a trabajar al norte. confiesan su actividad en la actividad económica extractiva directa, es decir, trabajando en la faena, o como proveedores de la minería. Ya. Recuérdese que aquí tenemos universidades con niveles y estándares altísimos para la provisión de la minería. Y finalmente, en la provincia de Arauco, ya lo decía, estamos con una actividad económica carbonífera estabilizada, con un buen precio de comercialización y con una dotación cercana ya a las 1.000 personas en actividad económica directa, extractiva.
con cerca de 40 faenas y desarrollándose con niveles de seguridad y con una supervigilancia de parte de la autoridad minera importante, con un buen despliegue en aquello. Ahora, el futuro de eso, de aquí a 20, 30 años más, con todos los proyectos de energía renovable que hay, ¿qué va a pasar ahí? Mire, es una cuestión que está por verse. Hay, naturalmente, estamos en una lógica de dejar de emitir, digamos, y de quemar carbón en términos muy simples para la opinión pública. Pero hace unos días atrás yo escuchaba a la canciller alemana y a otros personajes de ese nivel mundial que establecen que tampoco podemos renunciar a la energía a partir del carbón porque nos genera cierta estabilidad en otras áreas. Entonces, digámoslo así, nuestra actividad tiene que ir mejorando, produciendo más limpio, y en eso estamos empeñados, y con mejores niveles de seguridad. Aun cuando sea poco, nosotros no satisfacemos la demanda de las termoeléctricas de la región con el carbón de Curanilagua ni de Coronel, digamos, ¿eh? Eso se satisface a través del carbón importado, que se trae desde Colombia y otros países para satisfacer la demanda de nuestra generación termoeléctrica. ¿Y qué porcentaje el carbón? Es mínimo el nuestro. Mínimo. A ver, ejemplo, 120.000 toneladas al año. Es muy poco comparado con lo que quema cada día una caldera en la termoeléctrica, no sé, en Coronel, en Bocamina o en Colbún, Santa María. Eso lo pueden quemar en una semana. Ya. ¿Me explico? Los buques que llegan aquí a nuestros puertos con carbón son de dimensiones siderales, comparado con la producción que nosotros tenemos a nivel de la provincia de Arauco. Pero, ¿por qué no se puede producir más? Porque no hay, el carbón no es de buena calidad. Bueno, en fondo, ¿cuáles son los...? Mire, hay una serie de porque resulta, o sea, al que no está en esto, resulta contradictorio que esté la materia prima aquí y tenga que traerse de afuera. O sea, algo pasa ahí. Hay niveles de producciones, caracterizaciones de carbones, composición física, química, petrográfica del recurso, los niveles de azufre, los tamaños, el cómo se produce en Colombia, el cómo se produce en Chile. Eso es mercado, y en eso difícilmente nosotros como autoridad, digamos, del sector minero, podemos tener alguna influencia en cómo adquieren o compran aquellas empresas que demandan este producto para poder generar energía. Ahora, el impacto social de una mina cerrada en esa zona es bien complejo. Así es, lo es. Es bien complejo. Afortunadamente estamos en camino a enredar aquello, qué bueno. Aquellas faenas que por alguna u otra razón, entre las que usted tuvo de algún modo roles relevantes, y los agradecemos, están encauzadas, sí, qué bueno, y buscando su desarrollo regular como proyectos. Una pregunta, quería hacerle a usted, profesor. Bueno, evidentemente que este es un proyecto social, cultural, o sea, es muy amplio, muy amplio. El interés de los jóvenes en trabajar en esto, de salir, de conocer, de poder ver que su profesión tiene un sentido social, eso es muy relevante, especialmente para una universidad católica donde el fundamento es que sobre el conocimiento grava una hipoteca social. Yo siento que, por ejemplo, ahora se van a dar la PSU los jóvenes y ya empiezan a salir las listas: si tú estudias tal carrera vas a ganar tal dinero, qué sé yo, un desastre. Entonces, entrar en esta dinámica más social, ¿qué ha significado para usted como profesor? ¿Y cuáles son los temas que conversan los jóvenes cuando conocen otras realidades? Mire, la verdad es que al igual que el precio del cobre en estos últimos meses ha subido exponencialmente, el capital humano vinculado a la geología de difusión o pedagógica también ha subido exponencialmente en este aspecto. Entonces, por ejemplo, nosotros hace 3 semanas atrás estábamos inmersos dentro de la universidad desarrollando el tercer simposio de geoparques y geoturismo en Chile,
¿de acuerdo? Con más de 150 personas, estudiantes de geología que trabajan, ¿de acuerdo? O están en fase de sus tesis o sus proyectos en base a la geología de difusión o la geología pedagógica, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y es exponencial lo que ha ido subiendo, desde el primer simposio que se hizo en 2011, el segundo que también estuvimos presentes en 2013, 2014 en Santiago. Ya. Los alumnos que estudian geología, cada vez más sus tesis de pregrado, ¿de acuerdo?, van enfocadas a temas de la geología y la comunidad. Cómo la geología puede desencadenar un beneficio para la comuna, cambiar la vida, ¿de acuerdo?, y que ellos se aprovechen de este espacio, de este conocimiento. Entonces, la verdad, Geoturismo. el geoturismo, de lo Claro, que... lo que pasa es que, claro, la geología es el logos, logía sí, de la Tierra, o de sea, la Tierra. que es lo más básico con lo cual parte Elemental. todo, digamos. Es donde nosotros pisamos cada día, Claro. y es lo que menos relevancia quizá a veces le podemos dar por un tema más que nada que es inerte, ¿no? Las rocas son inertes y al no tener vida, pues bueno, nos llama más la atención No, el impacto. las plantas Cosa de ver un y los terremoto animales. nomás, el Claro, impacto que tiene solo en nos las acordamos, piedras. solo nos Claro. acordamos de la geología cuando hay algún Claro. tema, desastre, ahí nos acordamos de. Oiga, en mi época existía la carrera de geología Sí, y existía la carrera de ingeniería civil. sí. ¿Por qué usted habla de ingeniero civil geólogo? ¿Esa es una nueva Sí. carrera? Sí. Es dos carreras en una, por decirlo así. Lo que pasa es que cuando se concebió esta carrera nueva, ¿de acuerdo?, y la Universidad Católica de la Santísima Concepción fue la primera universidad a nivel nacional que impartió esta carrera. ¿Ingeniería civil? Ingeniería civil geológica. Geológica, En otros ya. países se llama ingeniería geológica, Ya. pero viene a ser lo mismo. Era porque no existía un profesional, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista que tuviese los conocimientos geológicos, pero para aplicarse no a la minería, sino a la edificación. A la ingeniería ya. O ¿De sea, el acuerdo? cálculo estructural, a la Exactamente. construcción Y ya. muchas veces se daban problemas en la ingeniería civil que requerían de un profesional capacitado en temas geológicos, riesgos geológicos, que pudiera subsanar ese problema, esa visión, y resulta que para ese problema tenían que conjugar a tres profesionales diferentes. Ya. Un geólogo, un ingeniero civil y un mecánico de suelos. Un Mecánico suelo, claro. calculista. Quiero Calculista. una especialidad. Era una especialidad. El mecánico suelo es un Así es. especialista de ingeniería civil. Exactamente. Entonces, no podía ser que un problema fácilmente abordable que se estaba abordando en otros países con una sola persona con las capacidades de, acá en Chile requiriera de tres personas diferentes. Entonces lo que se vio es esta problemática que había y se decidió el crear esta carrera de Ingeniería Civil Geológica, donde el perfil de egreso del alumno tiene una visión de lo que es la estructura o la ingeniería civil, tiene una visión de lo que es la geología en su visión más amplia, riesgos geológicos o geología regional, y tiene una visión también de lo que son los riesgos geológicos y la mecánica de suelo, imprescindible. Entonces, todo esto se aglomera en un mismo perfil profesional. ¿Y hay alumnos interesados en la Sí, carrera? Ya. sí, la verdad es que no damos el abasto, nos faltan académicos como para ¿Y qué poder abordar. diferencia hay bueno, en España se llaman ingeniero de puente, camino y... Sí, ingeniería, ¿Cómo era? ingenierías de puentes y caminos. Claro, era ingeniería de puerto y camino. Sí, ya. exactamente. Lo que pasa es que la ingeniería de puentes y caminos quizá está más enfocada a un perfil civil. Civil, claro. ¿De acuerdo? Ya. La parte geológica Claro, o de mecánica de perfecto. suelo la tocan un poco menos. Ya, ¿De acuerdo? perfecto. Quien se encarga más de esto es la ingeniería geológica. Geológica, ya. Ellos son más los calculistas del Entiendo, tema de suelos. ya entiendo. ¿De acuerdo? Entiendo. Oiga, bueno, Chile geológicamente es tremendamente atractivo, digamos. ¿Qué ha visto que le ha llamado la atención usted que lleva 4 años en Chile? Bueno, Nos cuenta un poco el tema de las placas. Sí, la parte... Eso es- bueno, ¿Qué Chile- tiene que ver con la minería? Sí, no, indudablemente. Bueno, Chile es un país geológico por excelencia, ¿de acuerdo? O sea, con toda la longitud que tiene Chile, uno tiene desde los desiertos hasta el casquete polar, por decirlo así. Entonces, los dominios geológicos son muy amplios. En Chile uno puede encontrar una diversidad de contextos geológicos muy amplia, ¿de acuerdo?
y que eso le da una riqueza geológica particular, ¿de acuerdo? Porque el tener esta longitud tan transversal a lo que es el hemisferio sur, ¿de acuerdo?, nos entrega una información muy relevante y que la tenemos dentro de un país. Aparte de todos los volcanes que tenemos, las placas tectónicas, los contextos geológicos, las islas, ¿de acuerdo? Es el único país tricontinental, ¿de acuerdo?, con la Antártica, Sudamérica y la Isla de Pascua, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una diversidad, una riqueza que hay muchos países que no la tienen y la tenemos que saber desarrollar, la tenemos que saber usar. ¿Y se sienten acompañados por...? Sí, totalmente. O sea, desde el punto de vista, y cuando Lautaro hablaba, el Seremi de Minería hablaba del pololeo que habíamos tenido políticamente, el Seremi cuando entró y yo tuve la ocasión de conocerlo y explicarle la importancia del proyecto, él rápidamente se sumó a lo que era el proyecto desde el punto de vista de lo que significaba para la minería, para la diversificación de Sí, lo que es la minería. Yo quiero preguntarle eso, porque hay proyectos que son muy inmediatos, digamos, ¿ya? Pero estos son de largo aliento. ¿Ustedes están pensando para proyectos a 100 años, 50, 20, 5, todo tipo de etapa, digamos? ¿Ah? Este proyecto se inicia en esta administración Ya. con este proyecto, con este perfil que ¿Y la que ha cinta hecho. quién la va a cortar, más o menos? Yo creo que nosotros, quien se preocupe de aquello en términos geológicos, Ya. está equivocado. Esto es una tarea de largo aliento Eso. que tiene que tener continuidad, seguimiento, financiamiento, apoyo de los municipios, respaldo de las comunidades. Es una tarea de largo plazo de Eso. Estado, Es de algún que- modo. es- Por es eso la está pregunta, ligado. es la pregunta, o sea, ¿esto podría convertirse en geoparque en 10 años más? No, nosotros estamos... A ver, nosotros ahora lo que estamos haciendo es construir el barco, ¿de acuerdo? Lo estamos construyendo. Entonces el barco, a posterior de construirse, tiene que salir a navegar, ¿de acuerdo? Y la hoja de ruta de la navegación, ¿de acuerdo?, la define el territorio, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, los geoparques son proyectos hechos para la comunidad y por la comunidad. Es decir, los gestores del territorio, en el territorio, son los que deciden las actividades que se hacen. Perfecto. ¿De acuerdo? El horizonte es el reconocimiento de UNESCO en el corto plazo. En digamos. el corto plazo, nosotros, dentro de lo que es la postulación a los bienes públicos de Corfo, nos comprometimos a mediados del 2018, julio, tener el dossier, el expediente, ¿de acuerdo?, de postulación, de presentación de la candidatura de Geoparque Minero Litoral del Biobío presentada a la UNESCO. ¿De acuerdo? Ahí cuando se presenta el dossier entra en una etapa de evaluación por parte de todos los Estados miembros, porque esto es a nivel internacional, ¿de acuerdo?, que hacen una evaluación, ¿de acuerdo?, de esa candidatura. Desde el punto de vista administrativo primero, si no hay problema, ¿de acuerdo?, hay una segunda etapa que es una evaluación en terreno, vienen inspectores de la UNESCO especializados que llevan ya una larga trayectoria, lógico. vienen a inspeccionar el terreno, que lo que hayas estado diciendo pues sea correcto, lo estés cumpliendo. Además, tuvimos la visita de la gente. Tuvimos la coordinadora Y este sería el primer geoparque en Chile. en así. Chile, sí. O sea, no, prácticamente en América Latina. Sí, el Porque tercero en América el Latina. Tercero, claro, El porque tercero. En Brasil hay dos. En Brasil hay uno y el otro uno. está en Uruguay. En Uruguay. Hay postulaciones este año que ya se han presentado a la UNESCO, ¿de acuerdo? Desde Perú, en Arequipa, a finales de mayo estuvimos en Arequipa, Perú, donde estuvimos todos los países latinoamericanos, Ah, qué bueno. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Nicaragua, Cuba, estuvimos presentes allá con diferentes proyectos de geoparque como el nuestro, que son aspirantes. Bueno, lamentablemente se ha acabado el tiempo, pero yo me alegro de esta conversación porque son buenas noticias, Sí. estas cosas dan esperanza y tal vez lo más lindo es que involucra a muchas personas, involucra a académicos, al gobierno, a Sí. estudiantes, a la comunidad. A la comunidad, Y creo que es el fundamental. modo como tenemos que construir y sobre todo que Exacto. va a traer a más personas que conozcan la riqueza que hay en esta zona. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ahora me toca a mí hacerle un regalo de poesía. Este es el padre Cecilio de Miguel, que Perfecto. está en Chile hace muchos años. Muchas gracias. Fue mi Monseñor. profesor, el padre Profesor, Cecilio. mire, Sí, aquí en la entonces, facultad. él se dedica también a Muchas gracias. la literatura, así que escribe poemas y ahí están muy presentes. Muchas Bueno, gracias. escríbanos a @pediálogo. A nosotros nos mueve solamente el interés de generar cultura, de generar conversación,
de ver que el mundo no se está cayendo a pedazos, ni mucho menos. Hay muchas cosas maravillosas que están pasando con los jóvenes, con los profesionales, con la comunidad, y eso lo queremos resaltar. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.